Doctor Oscar Iván Zuluaga, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para todo su equipo de trabajo y toda su audiencia. Aquí hemos dicho hasta el cansancio que es lo que nosotros llamamos el cinturón cafetero de Colombia, el que produjo el resultado electoral del pasado domingo, y el que produjo también el resultado electoral que lo hizo a usted mayoritario en las elecciones de hace 4 años. Usted palpó eso, usted estuvo trabajando en ese cinturón cafetero en las elecciones que le dieron una muy fuerte mayoría a Iván Duque en un sector cafetero que está en una condición muy difícil. Se están envejeciendo los cultivadores de café en Colombia y hay una situación internacional de precios muy grave que, mezclada a la revaluación del peso colombiano y a la falta de cafés especiales, nos están conduciendo a una crisis muy amarga. ¿Cuál es su visión, doctor Oscar Iván Zuluaga? Pues lo primero, usted resume muy bien cuál es la estrategia para construir una política cafetera que le sirva al productor cafetero y al país. En eso estamos totalmente de acuerdo. Es una combinación de mercado, de costo de insumos, de apreciación en la tasa de cambio, de precio internacional, y eso hace parte de lo que es la estrategia de propuesta de nuestro candidato Iván Duque para la zona cafetera. Lo segundo es que efectivamente ganamos los departamentos cafeteros con una diferencia importante. No es solo el caso de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, sino también el departamento del Tolima y el departamento del Huila, que recordemos son 2 departamentos claves en el crecimiento de la producción cafetera. Y el norte del Valle, dicho con su venia, doctor Oscar Iván. Y el norte del Valle, sí, tiene toda la razón. Y eso muestra que allí hay una alineación de estos sectores, de los habitantes de estas regiones, con la propuesta política de Iván Duque, que fueron los mismos que eligieron a Álvaro Uribe en el 2002 y 2006, y fueron los mismos que me dieron esa votación tan importante hace 4 años. Sin embargo, yo creo que para esta segunda vuelta podemos trabajar aún mucho más, aumentar esa diferencia, sobre todo en el caso de las 3 capitales del eje cafetero, es decir, Manizales, Pereira y Armenia. Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo mayor, porque en esas 3 ciudades ganó Sergio Fajardo, y realmente tenemos que recuperar con nuestra presencia, con nuestras ideas, con el discurso de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, una mayoría amplia para consolidar lo que debe ser estos 3 departamentos del eje cafetero. Ahí tenemos un reto, pues precisamente yo esta semana espero acompañar al candidato Iván Duque a iniciar un recorrido por estas tierras y consolidar con las propuestas que son tan importantes. Es que el discurso de Iván Duque del domingo le da a uno mucha confianza, mucha tranquilidad, de ver una persona con esa visión tan clara del país, con ese tono y ese conocimiento de los temas, y eso es lo que tenemos que llevarle a todos estos ciudadanos de nuestro departamento, de la región cafetera, para poder aumentar masivamente esa votación que consolide el triunfo del próximo 17 de junio. Doctor Oscar Iván Zuluaga, Manizales, Pereira y Armenia votaron mayoritariamente por Fajardo. Fajardo dijo alguna cosita sobre economía cafetera. ¿Tenemos la seguridad de que Fajardo distingue entre un Caturra y un Borbón? ¿Sabemos que a Fajardo le haya interesado en algún momento el problema de los cafeteros del país? Eso es lo que yo creo que tenemos que ir a mirar, porque es lo que sorprende, que realmente ante la ausencia de un discurso se dé un comportamiento electoral de esas características. Sabemos, por ejemplo, que Manizales es una ciudad muy importante y denominada ciudad educadora. Tiene 40.000 estudiantes. Luego allí tenemos que ir a reforzar, y seguramente no se conoce a fondo la propuesta, no solo en materia de café, sino en materia de empleo, de educación, de emprendimiento, de economía naranja. Y por eso es muy importante recuperar esa población para poder lograr una victoria aún mucho más amplia en esta segunda vuelta. Ese es un propósito claro, y esos son los retos que uno tiene que asumir después de un resultado electoral. Ir a hacer presencia, analizar qué pasó, fortalecer el discurso,
hablar con las comunidades, hablar con los líderes, con la dirigencia y hacer presencia para poder motivar a todos esos ciudadanos que no sabemos por qué razón tomó una decisión de ese tipo ante la propuesta tan amplia y contundente de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Con la excepción difícil de explicar de Manizales y de Villa María, en Caldas triunfó Iván Duque en todos los municipios, que son todos, dicho sea al paso, municipios cafeteros. En el Valle del Cauca tuvimos el cuidado de mirarlo de los 18 municipios del norte del valle, que son casi todos municipios cafeteros. Iván Duque triunfó en 17 de esos municipios, contrarrestando las ventajas que pudieran tener Petro y Fajardo en el sur del valle especialmente y en la zona del Pacífico. De manera que los cafeteros tuvieron un comportamiento memorable. Mire lo que pasó en Antioquia, todo ese sur de Antioquia, que es un departamento cafetero. Antioquia fue, hasta que lo desbancó el departamento del Huila, el gran departamento cafetero de Colombia. Lo del Huila es sencillamente memorable, y lo del Tolima. Hoy hablaremos con el doctor Ferro, quien es el nuevo joven dirigente político del departamento del Tolima, donde hubo un triunfo espectacular, todo en zonas cafeteras. Doctor Oscar Iván Zuluaga, y la situación de los cafeteros, le insisto en ello, es una situación muy compleja. Los precios no dan para contrarrestar los costos. Así es dramática. Mire, en promedio nosotros logramos con Iván Duque en el eje cafetero, y creo que es lo mismo en el Tolima y el Huila, en promedio el 65% de los votos en la zona, digamos, de los municipios, toda la zona rural. Y ese debe ser el comportamiento que esperaríamos en las ciudades del eje cafetero. Por eso hay que hacer el trabajo. Claro, hoy el café es una tragedia. Imagínense un pobre cultivador de café, trabajar todo un año para llegar y vender su producto a pérdida. El café tiene que tener un precio por lo menos entre 900.000 y 1.000.000 de pesos la carga en las condiciones actuales, y a eso hay que apuntarle. Eso tiene que ser una estrategia combinada. Iván Duque está proponiendo un fondo de estabilización de precios, fundamental. Nosotros, si queremos una paz estable y duradera, una verdadera paz, necesitamos que el campo sea negocio, que el café sea negocio. La suerte del café, por ejemplo, define la suerte de la panela. Cuando usted va a toda esta región nuestra cafetera, el precio de la panela y la suerte de los paneleros va muy atado a lo que ocurra con los cafeteros. En muchos casos son hasta mismos productores. Luego, tenemos que reflexionar sobre eso. El café es el tejido social del país. El café depende de la vida económica de 600 municipios. Son 2 millones de empleos. Luego, tenemos que garantizar que el café es negocio, que la panela es negocio, que la actividad del sector agropecuario sea un verdadero negocio. Esa tiene que ser la apuesta. En el discurso del domingo, Iván Duque hizo una gran referencia en esa materia. Y eso implica políticas de costos de producción, el tema de las vías terciarias, el tema de la educación para nuestros jóvenes, porque como usted lo dice, el promedio de un cafetero hoy se está acercando a los 60 años. Entonces vamos a llegar al punto es que no hay quien produzca el café, no hay quien administre las fincas, y eso es un tema de fondo muy preocupante. Hay que construir una generación de jóvenes empresarios, pero eso no se hace si no se ve eso como un buen negocio, como un gran negocio, y hay que cambiarle el giro. Y en algo que usted ha hecho siempre tanto énfasis, en la comercialización. De nada sirve producir si no tenemos un mercado que genere valor agregado, un mercado que promueva los cafés especiales, un mercado que dé una mayor estabilidad en precios, que permita hacer contratos a futuro, que es muy importante. En la última vez, hace como un año y medio que tuvimos café cercano al 1.000.000 de pesos la carga, se hicieron contratos a futuros por parte de algunos productores y vendieron su carga de café para cosecha en este primer semestre del orden de 1.000.000 de pesos la carga. Pero ese instrumento no lo conocen pequeños productores. Luego hay que avanzar, modernizar, cómo se pueden diseñar diferentes apoyos para poder lograr esto, que el café sea un verdadero negocio, porque ahí está la paz del país y ahí está el tejido social de la sociedad colombiana. Son 23 departamentos que producen café, y los que mencionamos son los más grandes,
pero es en todo el país. Usted se va para el Cesar, se va para Magdalena, la Sierra Nevada, en Boyacá, en Cundinamarca, un departamento muy importante. ¿Qué tal el Cauca y Nariño? La alternativa que sería el café frente a lo que significa este problema de la droga. ¿Cómo es posible que no podamos tener el Cauca y Nariño con más producción de café y quitarle el espacio a la coca que está destruyendo nuestra sociedad y está atentando contra la estabilidad del país? Luego, en esa perspectiva hay que mirar el café con una gran ilusión, y ese es un tema que ha sido prioritario en la agenda de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Hay que ir a exponer con mucho más énfasis esos elementos para lograr atraer mayor número de votantes y lograr recuperar las 3 ciudades capitales. Y yo le diría que producción de café de calidad, para venderlo como tal café de calidad, no para mezclarlo con cafés de calidad inferior, simplemente para hacer el café un café potable. Colombia no puede seguir haciendo ese negocio. Esto hay que transformarlo, usted lo ha dicho, es la comercialización del café donde está la clave del futuro. Y es que el doctor Oscar Iván Zuluaga se olvida también un tema cuando se habla de la economía cafetera. El café es una siembra de minifundio. Usted habló del pequeño campesino, pues es que los pequeños campesinos cafeteros son pues casi todos. La última vez que la Federación produjo un censo cafetero por allá en los años 80, hágame el favor, de 300.000 predios, había 270.000 predios que eran minifundio, de 3 hectáreas o menos. Eso es puro minifundio. Esa es una bella distribución de la propiedad que hace que en el café esté lo que llamaban mi padre la arquitectura moral de la República. Eso hay que tenerlo en cuenta. Son cerca de 600 municipios cafeteros del país. El café no se puede dejar en el olvido y el café tiene que ser un elemento central de la política y, por supuesto, dentro de la estructura del Centro Democrático, usted es la persona clave para mantener vivo el interés por una industria de la que depende tanto la suerte del país, doctor Zuluaga. Así es, ese es un tema muy especial y que muestra lo que se debía hacer en el país. Cuando uno quiere decir cuál es la política agraria, pues ahí está lo que se ha hecho en el café. Es que la estructura del café es pequeño productor, el promedio de tamaño de predio me parece que sigue siendo 3 hectáreas, no debe superar las 5 hectáreas, imagínese usted. El número de productores, más de 500.000, número de municipios, 600, número de empleos, 2 millones. Ahí está una verdadera política agraria, una mejor política redistributiva. Lo que hay que hacer es que, por ejemplo, hoy un jornalero, un cosechero de café, hombre, tenga seguridad social. Usted se va a muchos municipios, Montenegro, por ejemplo, en el Quindío, donde usted se encuentra en la plaza con todos los jornaleros del café. Y qué tragedia, personas de 65 años y jamás van a poder tener una pensión. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez están proponiendo un mecanismo, porque es un trabajo digno, pero hay que dar las garantías y las condiciones para que puedan tener su pensión, para que puedan tener su seguridad social, su estabilidad. Eso es lo que tenemos que construir, y por eso la propuesta de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez es muy clara. La paz del país, si queremos una paz estable y duradera, está en el sector agropecuario. Dentro de ese sector agropecuario es un pilar esencial el tema de la caficultura. Usted mencionó el tema de la educación y ese es un tema fundamental, y no solamente uno piensa, cuando habla de educación, piensa en los niños que van al kindergarten y en los menos niños que hacen primaria y después en los muchachos cuando van al bachillerato, ¿no? Es la educación de la gente que trabaja para que sepa qué hacer con el dinero. Yo lo viví tantas veces, esa tragedia de los jornaleros cafeteros y de los cosechadores, los que cogían la cosecha y terminaban la semana llenos de plata en el bolsillo, y la única alternativa que tenían era la cantina. Mi padre les decía, por Dios, ahorren. Y decían, doctor, ¿y ahorre para qué? ¿Y ahorre dónde? ¿Y ahorre cómo? Doctor Oscar Iván Zuluaga, ahí hay un tema muy delicado, y quienes estaban cosechando café se fueron a raspar coca. Ese es un hecho sociológico que no se ha mirado en toda su dramática extensión. Del café a la coca, por ahí hay un libro que circula con ese nombre, porque la coca es la gran tragedia del país. Y esta última cosecha, me dicen, ni estuve ni le puedo asegurar, pero fueron muchos los venezolanos que salvaron la cosecha porque ellos la recogieron
porque no hay recolectores de café en las zonas cafeteras de muchos lugares del país. Así es, y ese es el tema de fondo, porque una industria que no se moderniza, una industria que no tiene como eje fundamental capacitar a sus trabajadores, a cada uno de sus actores, pues enfrenta los problemas que usted menciona, que yo le recogía, de que es muy triste ver una persona que toda la vida ha recogido café, ha jornaleado con café, y es una persona que no tiene absolutamente nada. Luego, el mecanismo es que ese cafetero pueda tener su propiedad, así sea un jornalero, tenga su casa, y mañana tenga su finca. Es que lo que hay que inducir es a que se pueda producir más, la demanda mundial está creciendo. ¿Cómo explica usted que hoy Vietnam esté llegando a 30 millones de sacos de producción de café? Y nosotros estamos en los mismos 14. O sea, en un periodo de 20 años, Vietnam, de no ser producir, pasó a producir 30 millones. El segundo productor, y nosotros escasamente tratando de mantener 14 millones. Hay un mercado en el mundo para el café, pero hay que producir con tecnología, hay que educar a nuestros trabajadores, hay que motivar a nuestros jóvenes para que sean verdaderos empresarios del café, hay que llevarlos a través de la educación para que puedan tener más empresas, para que puedan salir a los mercados internacionales, o sea, que hay que modernizar la visión que se tiene sobre el café, y eso aplica para cualquier otra actividad en el sector agropecuario. Luego los retos ahí son inmensos, pero lo primero que uno tiene que tener la certeza es que hay un gobierno que sabe y le cabe el tema del café y lo tiene como una prioridad en la mesa. Esa es la ventaja con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Le están hablando de café al país, le están hablando del sector agropecuario, le están hablando de políticas para ser más eficientes, para reducir los costos, para mejorar la comercialización, para educar mejor a nuestros jóvenes y a nuestros trabajadores. Y me parece que ese es el mensaje que hay que rescatar y que tenemos que recordar a todos los habitantes en estas regiones y aumentar de una manera importante la votación en esta segunda vuelta, porque hay una propuesta muy ambiciosa para toda la actividad cafetera y agropecuaria. No se puede despreciar al café por su participación baja en el Producto Interno Bruto del país, como lo quieren algunos economistas que no conocen la nación, que no saben cuál es la estructura real del país y que no saben la importancia que el café tiene en el presente y en el porvenir de Colombia. Y si hay alguien que tenga autoridad y conocimientos y posibilidades de mantener esta antorcha encendida para recordarle al país, entre otras, que tiene una deuda enorme con los cafeteros que no podrá saldar jamás. Recuerde la época del diferencial cafetero, de los impuestos a las exportaciones del café, de las cargas que se le pusieron al Fondo Nacional del Café cuando vino la crisis bancaria del año 82, cuando vino la tragedia de Armero. ¿Quién recuperó a Armero? El Fondo Nacional del Café. ¿Y quién recuperó los bancos en la quiebra del 82? Los cafeteros. ¿Y cuáles han sido los únicos colombianos que han tenido que pagar impuestos por sus exportaciones? Los cafeteros. Aquí hay una enorme injusticia y es la hora de repararla, doctor Oscar Iván Zuluaga, y usted es la persona para mantener encendida esa antorcha que siga iluminando el porvenir del país. ¿Colombia es café o no es nada, doctor Oscar Iván Zuluaga? Claro que sí, y mire, doctor Londoño, usted lo conoce muy bien, cuando uno va a departamentos, Caldas, Risaralda, Quindío, encuentra una clase media muy importante, una clase media que es dominante en la estructura de ingresos en esos 3 departamentos. Y cuando usted revisa por qué hay esa clase media, que es fuerte, que es sólida, es porque tuvo un producto como el café. El café permitió construir una verdadera clase media, que hoy vive en gran parte de esas ciudades. Hay que recordarle a los jóvenes eso, el hecho de que tengamos universidades, que haya industrias, fue porque se desarrolló una clase media alrededor del café durante muchas décadas. Luego, eso es un legado que muestra la importancia del café como actividad económica. Es el camino, lo que hay que es crecer más, tener más producción, mejores precios, más rentabilidad y motivar a muchos más jóvenes para que realmente se puedan convertir en verdaderos empresarios del sector agropecuario, sobre todo jóvenes rurales. Ese es un desafío inmenso, pero las oportunidades están ahí y creo que en un gobierno de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez lograríamos avanzar muchísimo en esta dirección.
Qué importante este tema, doctor Oscar Iván Zuluaga, y cómo pudiera ser y debiera ser decisivo para la próxima segunda vuelta electoral. Aquí no estamos hablando de un tema menor. La gran ventaja de Iván Duque en las elecciones las consiguió en el cinturón cafetero de Colombia. Ese cinturón cafetero de Colombia tiene que estar representado por usted en el Centro Democrático, porque usted conoce mucho más que Iván Duque y que Marta Lucía Ramírez por razones obvias, porque usted nació en un cafetal y me perdonará si se lo recuerdo, pero la vida suya es esa. Usted fue el alcalde más importante del país en un municipio absolutamente cafetero, que es Pensilvania. De manera que usted lleva el café de nacencia, como decimos los montañeros por allá en Caldas. No deje un minuto ese tema, porque es un tema crucial para estas elecciones y para el porvenir de Colombia, doctor Oscar Iván Zuluaga. Los que tenemos alma de cafeteros, así no tengamos un palo de café, estamos confiando plenamente en lo que usted haga en esta materia dentro de una campaña que tiene que ser vencedora y de un gobierno que tendrá tan altas responsabilidades con el país cafetero. Así será, y esa es parte de esta lucha política. Todo mi trabajo siempre ha sido desde mi región, desde mi pueblo, Pensilvania, y tantos años, ya más de 30 años luchando por el progreso, por estas regiones, por la defensa de la caficultura. Lo hice como ministro de Hacienda. Cuando fui ministro de Hacienda en el segundo gobierno del presidente Uribe, a los cafeteros les fue muy bien. Y teníamos unas condiciones adversas, revaluación, baja producción, problemas serios de precios. Nunca dejamos que un cafetero perdiera plata. Mantuvimos un precio, en esa época se llamaba el AGC, que era el apoyo del gobierno. Yo recuerdo que yo llegué hasta 650.000 pesos la carga. Entonces un campesino tenía esa tranquilidad. Si lo podía vender porque las condiciones del mercado eran superiores, pues magnífico. Pero en épocas difíciles de vacas flacas, tenía el apoyo del Estado, y eso estimuló mucho. Por eso en este gobierno se volvió a recoger los 14 millones de producción, pero quien inició ese programa, esa propuesta, fue el gobierno del presidente Uribe. Ahí están los documentos COMPES, los documentos de planeación, los documentos de transformación del sector cafetero, y eso significaba un compromiso político. Entonces yo creo firmemente que el bienestar del país y de muchas de estas regiones va de la mano del café, y por eso hay que defenderlo, hay que apoyarlo, y esa es mi consigna de todos los días, doctor Londoño. Y en esa visitica de por allá no olvide el aeropuerto de Palestina, que es la condición para el desarrollo futuro de todas esas regiones. Aeropuerto que usted dejó financiado, que usted dejó organizado, usted dejó todas las cosas bien para que viniera Germán Cardona a acabar con el aeropuerto de Palestina y para que Santos se burlara de toda esa región del país que depende tanto del aeropuerto de Palestina. Doctor Oscar Iván Zuluaga, mucho ánimo, y cómo nos consuela saber que las giras por el país de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez van a empezar por el corazón de Colombia, es decir, por la zona cafetera de Colombia. Pues muchas gracias, doctor Londoño. Seguiremos trabajando muy animados con este resultado del domingo, con toda la tranquilidad y con el esfuerzo. No se ha ganado nada. Tenemos que estar todos los días redoblando el trabajo por todo el país, convencer a los colombianos, lograr una votación muy grande para gobernar a Colombia, recuperar la confianza de los ciudadanos, la credibilidad de las instituciones, enfrentar a los corruptos, para destrabar este país otra vez del narcotráfico. Un país inundado de coca es una tragedia. Para que haya empleo para los jóvenes, la propuesta educativa, de salud, del campo, en fin, a Colombia le esperan tiempos promisorios, y pues estamos muy animados con la candidatura de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, y esperamos trabajar muy duro estas últimas 3 semanas, doctor Londoño. Muchísimas gracias, doctor Oscar Iván Zuluaga.